Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Zenki Maasine. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el vertiginoso mundo del espectáculo, donde los focos iluminan tanto los éxitos como los tropiezos, y donde el amor suele ser fugaz como un destello de flash, hay momentos que parecen sacados de un guión cinematográfico. Y es justamente uno de esos momentos el que vivieron recientemente el reconocido actor turco Cenk Torun y la fascinante modelo y actriz Maasine Meravet, cuando, sin planificación ni premeditación, decidieron confirmar ante la prensa lo que hasta ese instante había sido solo un susurro en los pasillos del entretenimiento, su regreso al amor. Todo comenzó una noche en Estambul, tras una importante gala de premiación que reunió a lo más selecto del cine y la televisión turca. Cenk Torun, quien fue galardonado por su sólida trayectoria y su papel en una serie dramática que rompió récords de audiencia, salió discretamente del evento acompañado por su equipo. Nadie esperaba encontrarlo horas más tarde en el aeropuerto internacional, y mucho menos acompañado. Las primeras imágenes llegaron gracias a un grupo de reporteros que cubrían los movimientos de las celebridades tras la ceremonia. Lo que parecía ser un simple avistamiento rutinario se transformó en primicia cuando las cámaras captaron a Cenk caminando junto a una mujer de silueta familiar, con gesto sereno y una elegancia innata, Maasine Meravet. La sorpresa fue inmediata. Maasine, de raíces magrebíes y con una carrera que combina el modelaje, el cine independiente y la filantropía, había mantenido un perfil bajo en los últimos meses. Su aparición junto a Cenk, en plena madrugada, entre terminales y maletas, causó una ola de especulaciones. Al percatarse de la presencia de los periodistas, Cenk no evitó el encuentro. Todo lo contrario, con una sonrisa contenida y una serenidad que desarmó a todos, se acercó a los reporteros, como si supiera que ese momento llegaría. ¿Saben qué?, dijo con tono cálido, creo que hay cosas que no se pueden esconder por siempre. Y quizás esta noche sea el momento de dejar de ocultarlas. Los micrófonos se alzaron de inmediato, los flashes comenzaron a destellar, pero la escena, lejos de convertirse en un caos, tomó un aire casi íntimo. Cenk, visiblemente emocionado, explicó que los últimos meses habían sido complejos en lo personal. Pasé por decisiones difíciles, por silencios largos y por momentos en los que no me reconocía. Pero también, sucedieron milagros pequeños. Y uno de ellos es que alguien a quien no esperaba volvió a cruzarse en mi camino. Ese alguien estaba junto a él, escuchándolo con atención, Maasine. Cuando se le preguntó directamente si se refería a ella, ambos se miraron por un segundo cargado de historia, y asintieron al unísono. No queríamos hacer un anuncio oficial ni nada por el estilo, comentó ella, con voz suave pero segura. Pero la vida a veces decide por ti. Y si el universo nos trajo de vuelta al mismo lugar, quizás sea porque hay algo que aún no se ha dicho. La historia entre ambos no es nueva. Hace algunos años, durante el rodaje de una producción internacional, Cenk y Maasine coincidieron en una serie rodada en Europa. En aquel entonces, surgió una conexión innegable, pero la distancia,
los compromisos profesionales y las inseguridades personales hicieron que sus caminos se separaran. No era nuestro momento, confesaría Cenk más adelante. Lo que nadie esperaba es que, años después, y tras caminos completamente distintos, sus vidas se entrelazaran de nuevo. Según narraron a los periodistas, fue Maasine quien dio el primer paso al enviarle un mensaje de felicitación tras ver a Cenk recibir un premio en televisión. Ese mensaje, simple y cortés, fue el inicio de una cadena de conversaciones, llamadas nocturnas, reencuentros y confesiones. Durante la breve pero intensa conversación con la prensa en el aeropuerto, Cenk reveló que esta segunda oportunidad no solo le ha traído amor, sino también sanación. A veces uno cree que lo ha perdido todo. Y entonces llega alguien que, con solo una palabra o una mirada, te recuerda quién eras antes del ruido. Eso ha sido Maasine para mí. Ella, por su parte, no ocultó su emoción. Cenk me ha enseñado que no todo está dicho, que los finales pueden convertirse en nuevos comienzos si se tiene el valor de mirar con otros ojos. Las declaraciones, tan sinceras y espontáneas, causaron una revolución en redes sociales. Los hashtags #Cenkimaasine, #Amor en el aeropuerto y #Segundas oportunidades se convirtieron en tendencia. Los fans, acostumbrados a romances fugaces y escándalos vacíos, se mostraron conmovidos por la honestidad del momento. Pero más allá del efecto mediático, lo que este reencuentro dejó claro es que el amor, cuando es verdadero, encuentra la manera de regresar. Antes de despedirse de los reporteros, Cenk quiso dejar una última reflexión: hoy estamos comenzando algo. No sabemos a dónde nos llevará. Pero lo estamos haciendo desde un lugar sincero, sin expectativas externas, sin presiones. Solo con la intención de cuidarnos. Maasine agregó: esta vez, no queremos escondernos. Queremos ser, simplemente, nosotros. Y así, entre maletas, vuelos internacionales y un par de cafés apresurados, el mundo fue testigo del nacimiento, o renacimiento, de una historia que promete. No solo porque une a dos figuras admiradas, sino porque nos recuerda que el amor verdadero no siempre grita, a veces susurra, y aún así se escucha en todas partes. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.